le llegó el turno a la Janome 311 LE. Esta máquina es para la mayoría de los proyectos, tanto en ropa, accesorios y proyectos del hogar. Y todo depende de cómo tú la capacites en cuanto a la aguja, en cuanto al prensatelas que vayas a utilizar y el tipo de puntada que vayas a elegir. Y esto es con cualquier proyecto. Pero antes me gustaría enseñarte cómo conectarla, cuáles son las partes que siempre estamos tocando sin importar el tipo de puntada, el proyecto que estemos haciendo. Y después ir más a fondo en cómo enhebrar la máquina, llenar bobina y colocar la bobina en la caja de bobina. Si la máquina que tienes es nueva, lo primero es desempacarla de la caja. Usualmente trae unas instrucciones que son súper útiles, así que no las descartes, manténlas cerca porque te puede ayudar con cualquier duda. También a veces te trae una bolsita con diferentes herramientas que igual son las que siempre estamos utilizando y obviamente la máquina y su pedal. Así que vas a buscar el pedal, si está enrollado lo vas a desenredar. Vas a ver que el cable se divide en dos. Uno es para el pedal, este que está aquí, donde la parte más baja, ahí vas a colocar el tobillo y en la parte más alta van los dedos. Y con esto es que vas a controlar la velocidad en que vas cosiendo la máquina. Esto lo ponemos en el piso. Y el otro cable es para la electricidad, el interruptor, el enchufe. Esto lo vamos a conectar. Y esto que lo une, vas a ver que tiene la forma del espacio donde conectamos el cable y lo conectamos. Luego, justo al lado del enchufe, el espacio para el interruptor, tenemos el botón que automáticamente una vez lo presionas, enciende una bombilla. Esa bombilla la puedes cambiar siempre y cuando uses la marca Janome y modelo específico de ella, que sería 311 LE. Además del cable y el botón, tenemos lo que se le conoce como la guía o el volante de la máquina justo arriba. Con este volante, al tú rodarlo siempre hacia ti, vas a notar que la aguja sube y baja. Con esto, cuando estamos empezando y terminando una costura, es que controlamos la costura para no pasarnos del área donde queremos. Así que pues con esto empezamos y terminamos una costura, además de que subimos y bajamos la aguja. Otra parte que estamos utilizando mucho cuando cosemos es la palanca del prensatelas. Que el prensatela es esta pieza que está aquí, ya mismito vamos con ella, pero al tú levantarlo, te queda casi siempre en la parte interna de la máquina, vas a ver que el prensatelas también se levanta. Ya cuando lo bajas, pues el prensatelas baja también. Ahora, un detalle importante es que cuando lo bajes con cuidado, no, ¿verdad? No lo tires, porque al tirarlo, además de hacer un ruido bien fuerte, puedes deteriorar y dañar los dientitos que están debajo del prensatela, que son los dientes de arrastre que empujan la tela hacia atrás. No es que nosotros empezamos a empujar la tela al coserlo, nosotros una vez el prensatelas lo bajamos con un material debajo, ¿verdad? Una tela, vas a ver que al hacer contacto y fricción con los dientitos y presionar el pedal, la máquina te empieza a empujar todo ese material hacia atrás. Así que si solemos tirar mucho ese prensatela, puede deteriorar los dientitos de arrastre debajo del prensatela. Así que no lo tiramos. Lo subes y lo bajas, ¿verdad? Con un puñito para recordarnos de ese detalle. Otra parte viene siendo la palanca del remate. Y es esta palanca que tenemos aquí en el lado derecho de la máquina. Cuando tú la presionas y a la vez presionas el pedal, vas a notar que la máquina va a coser pero hacia atrás. Y esta puntada, esa costura hacia atrás, la queremos dar al principio y al final de cada costura de unión. Porque va a funcionar como una triple costura, que viene siendo como un segurito para que esa costura no se siga descosiendo. Así que esto es uno de los detalles más importantes cuando estamos cosiendo. Presiona el remate a la vez que presiona el pedal para darle esa costura hacia atrás y la sueltas para seguir cosiendo hacia el frente. Ahora, ya que hablamos sobre el prensatelas, ese prensatelas siempre tu máquina te trae uno regular como este, pero tú puedes cambiarle el prensatelas dependiendo del proyecto que vayas a realizar. Ahora mismo este prensatelas con él puedes coser puntadas en zigzag y puntadas rectas, pero si quisieras coser un ojal, por ejemplo, necesitarías un prensatelas como este, que es bastante genérico en máquinas que te hacen ojales en 4 tiempos, como esta. Lo vas a ver aquí en la rueda del selector de puntada, que es este que está aquí. ¿Ves que dice 1, 2, 3, 4? Esas son las partes del ojal. Así que esto ya tu máquina te lo trae, pero si no lo trae, lo puedes conseguir de forma genérica en cualquier tienda de telas o por internet.
Así que para cambiar el prensatelas, la máquina en la parte de atrás tiene una palanca que al presionarla, ¿ves? Te tira ese prensatela para cambiarlo. Para que lo vean más claro, es esta palanquita que está aquí. Yo la presiono y bota el pie. Ahora, para recoger el pie, yo necesito ubicar ese palito que ya te trae el prensatela en el centro con el espacio de la base del prensatela donde también te lo va a recoger. Así que con una mano yo lo acomodo y con la otra busco la palanca del prensatelas para irlo bajando con cuidado hasta que él lo recoja. Y al igual que el prensatelas de ojales, existen prensatelas para telas elásticas, prensatelas para coser botones, prensatelas para hacer dobladillos, you name it. Existen diferentes prensatelas. Ahora, cada vez que vas a hacer un proyecto, es importante buscar el hilo que vas a utilizar para el proyecto y llenar una bobina, que es una herramienta como esta, con el hilo que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque siempre que coses a máquina utilizamos un hilo en la parte superior y un hilo en la parte inferior. El hilo en la parte superior lo vamos a colocar en uno de estos dos palitos que tenemos atrás. Tenemos dos porque si utilizas una aguja doble puedes poner el hilo de cada aguja, uno aquí y otro acá. Pero si vamos a usar una aguja sencilla como la que la máquina ya te trae, utilizamos un palito. Así que lo subes, buscas el hilo que quieres utilizar y lo colocas aquí. Ahora vamos a llenar la bobina que viene, la vamos a guardar aquí abajo, con ese mismo hilo. Para llenar la bobina vamos a utilizar estas dos piezas, pero para que esa bobina llene llena y con tensión, tenemos que pasar este hilo por unas partes en la parte superior de la máquina que le va a dar tensión. Ahora mismo notamos que tenemos un tornillito en esa parte izquierda. Ahí lo que vas a hacer es que vas a buscar el hilo y vas a pasar el hilo entre la plaquita que tiene debajo el tornillo y el tornillo para que quede ahí pinchadito. Y nos dirigimos a estas dos piezas del devanador de bobina. Ahora busco el hilo, busco la bobina y paso el hilo de adentro hacia afuera por uno de esos rotitos que tiene la pared. No los voy a pasar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Okay? Así que aquí sujetas bien el hilo y con mucho cuidado pasamos el hilo por el rotito, de esta manera. Una vez ya hayas pasado el hilito, nos dirigimos al devanador de bobina y colocamos la bobina en este palito de metal. Importante, el palito tiene que estar hacia el lado izquierdo para que puedas colocar la bobina, presionarla hacia abajo y entonces ahí moverla hacia el lado derecho. Cuando muevas la bobina al lado derecho de la máquina, esto le indica a la máquina que cuando presione el pedal va a empezar a llenar la bobina y no va a subir y bajar la aguja. ¿Okay? Ahora, un detalle, en estas máquinas Janome, aunque yo lo mueva a la derecha, si presiono el pedal, la aguja como quiera va a subir y bajar, mírenlo. ¿Ves? Para que eso no suceda, el volante lo vamos a alar hacia afuera y ya ahí entonces la máquina reconoce, ¿ves? Que está llenando bobina y no sube y baja la aguja. Así que una vez muevas la bobina hacia el lado derecho, importante, sujeta el hilo de forma vertical para que no se enrede en esta área y la bobina llene bien. Así que aquí llena el primer tramito, que tú veas que el hilo baja y sube completamente. Cuando tú veas que el hilo sube y baja, busca una tijerita y lo cortas pegadito de ese rotito. Aquí se me olvidó traer la tijerita, pero lo voy a cortar ahí. Ya. ¿Ves? Lo corté pegadito al rotito. Y sigo llenando la bobina. Como esto es un ejemplo, no lo voy a llenar completo, pero si vas a hacer un proyecto, llena tu bobina completa y esté pendiente a que no se desborde de la bobina, porque algunas máquinas te frenan la bobina cuando ya está completamente llena, pero otras no. Así que es importante que estés pendiente a que no se vaya a desbordar de la bobina, aunque este cilindrito está ahí para eso. Vas a buscar una tijera para cortar el hilo y sacar la bobina. Recuerda mover la bobina hacia el lado izquierdo y ahí la retiras. Y ya tenemos una bobina llena. Segundo paso, vamos a enhebrar la máquina hasta llegar a la aguja con el hilo superior. Así que dejamos el hilo ahí en el portacarretes de hilo, pero vamos a quitarlo del tornillo que tenemos aquí al frente, porque ese tornillo solamente es para llenar la bobina. Si la dejamos en el hilo en el tornillo y empezamos a enhebrar la máquina hasta llegar a la aguja, cuando vayas a coser te va a dar problema. Vas a sentir que la costura está muy tensa y no sale bonito. Así que quita ese hilo del tornillo y vas a seguir los pasos que la máquina ya te trae. Aquí tenemos el número 1 que nos indica que pasemos ese hilo por detrás del hook guía hilos. Luego vamos al paso número 2, que tiene que estar por aquí cerquita.
Míralo aquí, está aquí abajito. Ahí la flecha nos indica que una vez lo pases por esa primera ranura que tienes ahí, vas a subir el hilo en forma de U por la segunda ranura. Y ahí vas a pasar el hilo hacia atrás de derecha a izquierda hasta que tú veas que queda enganchadito en este hook tira hilos. Este hook tira hilos es el que se encarga de empujar hacia arriba y hacia abajo la aguja y coserte la costura a máquina. Y luego bajamos el hilo hasta llegar al área de la aguja. Una vez lleguemos aquí, vamos a pasar el hilo por este hook que tenemos en el lado derecho. Y lo vas a pasar por este hook, pero si lo pasas solamente por este que está expuesto, de esta manera, tiende a salirse. Yo lo pasaría completo hasta que llegue. Ahí bajamos el prensatela y enhebramos la aguja. Si la aguja está muy abajo, tratamos de subirla. Ponemos un dedo detrás para ver mejor el ojete y pasar el hilo con mucho cuidado. Cuando logres pasar la puntita, vas a cambiar de mano. Con una mano sujetas eso que pasaste del hilo y con la otra aguantas el resto del hilo para que poco a poco vaya pasando y no se enrede alrededor de la aguja. También si notas que el hilo está muy largo, puedes ir a la parte de arriba y enrollar el hilo para no desperdiciarlo. Algo así, más o menos como unas 5 pulgadas de hilo que te sobre. Y ya enhebramos la aguja de la máquina. Ahora vamos a colocar la bobina en la caja de bobina. Lo primero es que vamos a querer quitar la caja de herramientas hacia el lado izquierdo y abrir esta tapita. Ahí vas a encontrar la caja de bobina que tiene una palanquita, ahí la vas a alar y sacar la bobina, porque dentro de esta caja de bobina es que vamos a querer guardar la bobina que llenamos ahorita con el hilo que vamos a utilizar. Así que con una mano la sostengo y con la otra busco la bobina para colocarlo dentro. Ahora, a diferencia de las máquinas que tienen la caja de bobina arriba, esta la tiene abajo y la manera de ubicar la bobina dentro de la caja de bobina es de manera que cuando tú lo sostienes con tu mano derecha, la bobina aparece una letra Q, de esta manera. Ves que tienes la bobina y el hilo en el lado derecho y si lo notas parece una letra Q. De esa misma manera es que vas a buscar la caja de bobina y colocar la bobina dentro. Ya luego buscamos el hilo y lo pasamos por esta ranurita que tiene para darle tensión a ese hilo inferior. Así. Y luego lo pasamos por esa palanca, ¿ves? Parece como una palanca de buey, de cangrejo. Voy a querer darle tensión para que pase por ahí hasta salir por este espacio. Es importante que cuando tienes la caja de bobina abajo vaya en forma de Q, cuando la tienes arriba va en forma de P. Y así mismo la incorporas dentro. Importante, asegúrate de que esta palanquita, este palito, caiga en el espacio que ya tiene la caja de bobina y lo presiona. Cuando haga ese sonido es que ya entró. Ahora, un último paso es sacar el hilo de abajo con el hilo de arriba. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con la mano izquierda sujetamos el hilo superior, el que está ya enhebrado en la aguja, pero sin alar el hilo. Simplemente lo sostienes suave, ¿verdad? Sosteniéndolo. Ya con la mano derecha va a ir al volante para rodarlo hacia ti y que esa aguja baje una vez y vuelva a subir. Cuando ya la aguja subió completamente, yo voy a parar, ¿verdad? No voy a seguir rodando el volante porque eso va a hacer que se enrede el hilo. Y ahí la mano que está sujetando el hilo de la aguja va a alar el hilo para que el hilo de abajo suba en forma de loop por la parte de arriba. ¿Ok? Lo voy a repetir una vez más. Colocamos la bobina, sujetamos el hilo de arriba sin alarlo con la mano izquierda. Con la mano derecha giro el volante hacia mí para que la aguja baje una vez y suba una vez. Ya ahí cuando la aguja está completamente arriba, halo el hilo que está sosteniendo, el hilo que estoy sosteniendo con la mano izquierda y ya ahí salió el hilo en forma de loop. Ya lo que tengo que hacer es levantar el prensatela para pasar ambos hilos por el frente del prensatela, por debajo hacia atrás. Cierro la tapita y le coloco la caja de herramientas. Si tienes duda, la máquina trae una guía
de cómo es que debes colocar la bobina correctamente en su caja de bobina. Cerramos y le colocamos la caja de herramientas. Vamos a conocer todas esas ruedas ahora que vemos en la parte de al frente. No son muchas, pero sí son básicas al momento de coser cualquier proyecto. La primera es la que dice selector de puntadas, dice selector, ¿verdad? Pero básicamente es la rueda para elegir la puntada que deseas utilizar, basándote en la leyenda que tiene la máquina en este lado derecho. A, B, C, D, E, F, G, cualquiera de esas. Ahora, no sé si notas que al otro lado tienes las mismas letras de la A a la J a la G, pero en un círculo oscuro, azul oscuro. Y tienes diferentes puntadas. De momento uno dice, mira, no es la misma, así que ¿para qué es? Siempre que veas en una máquina una misma letra, pero con un color diferente, se refiere a que esas puntadas son para utilizarse en telas que estiran. Así que dependiendo la tela, sí va a ser el tipo de puntada que va a elegir, porque si utiliza una puntada que en una tela elástica que al tú estirar la tela se puede romper, pues no te va a funcionar. Así que hoy día hay muchas máquinas que ya te incluyen esos tipos de puntadas para telas que estiran. Y en esta rueda del selector es que seleccionas la letra de la puntada que quieres. Ahora, sé que todavía te estás preguntando, ok, pero Mónica, ¿cómo sé cuál es la puntada de esa letra que me va a salir? ¿La de tela elástica o la regular? Sencillo, para seleccionar el tipo de puntada, ya sea elástica o no, vas primero a seleccionar la puntada, en este caso tengo la letra A, que es una costura recta, y en la rueda del length, que es el largo de puntada, yo voy a elegir la área que salen un símbolo de más, una S, otra S y un símbolo de menos. Si quiero que me salga la costura para telas elásticas. Si notas, la letra A con el círculo azul marino sigue siendo una costura recta, pero triple. Esto significa que cada puntada te la va a reforzar 3 veces la máquina, para que entonces cuando tú expandas la tela, esa puntada recta no se parta. Y si notas, las demás puntadas de ese lado tienden a ser un poquito más versátil. Es más como una mezcla de zigzags decorativos con zigzag más determinación. Así que para telas elásticas necesitamos puntadas que sean más versátiles y que expandan con la tela o sean mucho más reforzadas en cada puntada, como la A y la B. Así que esta rueda del largo de puntada es para seleccionar no solamente si es para puntada elástica, sino también puedes elegir cuán distante te quedan esas puntadas una de la otra. Aquí, por ejemplo, tienes otros números. Además de la SS, tienes el 1, el 2, el 3 y el 4. Si, por ejemplo, yo quiero que en vez de la letra A azul, ¿verdad?, con círculo azul marino, quiero que me salga la A del círculo blanco, que es una costura regular para telas que no estiran, yo me voy a mantener entre el 1 y el 4. Mientras más pequeño sea el número, significa que más pegadito te van a quedar esas puntadas rectas. Mientras más alto es el número, más grande, más separadas, más largas van a ser esas puntadas y más flojas también. Así que por eso cuando vayamos a utilizar una costura recta, en realidad la mayoría de las puntadas, independientemente si es elástica o no elástica, entre 2 y 3 tiende a ser un largo moderado, que no queda ni muy floja, ni muy larga, ni muy suelta, pero tampoco queda, ¿verdad?, tan pequeñita y apretada como estaría entre el 1 y el 2. Así que entre 2 y 3 tiende a ser lo más común a utilizarse para puntada, para costura regular, para realizar la mayoría de los proyectos. Pero puedes utilizar 4 para, si quieres fruncir, para que la costura te quede floja, sin darle remate al principio y al final. Y el 1 lo puedes utilizar cuando no quieres dar remate, o por ejemplo estás haciendo patchworks, que quieres que todos esos pedacitos queden bien pegaditos, bien fuertes y bien resistentes, pero sabes que si cometemos un error, para descoserlo va a ser un maratón. No imposible, pero un maratón. Ahora, entre el 1 y el 0 tenemos como un rectángulo que viene indicándote que es la función de un ojal. Así que siempre que quieras hacer un ojal, en el largo de puntada lo vas a seleccionar aquí y en el selector de puntada, según el lado del ojal que estés haciendo, lo vas a llevar a 1 para hacer el lado izquierdo, a 2 para hacer la parte de abajo del ojal, luego lo mueves a 3 para el lado derecho y lo devuelves al 2 y 4 para hacer la parte superior o de atrás del ojal.
Ya aquí el B te va a salir la misma costura recta, pero más hacia el lado izquierdo, con la aguja en el lado izquierdo del prensatelas. Ese circulito básicamente es el rotito del prensatelas. Y si notas entre la B y la C en el selector de puntada, pues se ve bien finito, casi bien pegado a la B, pero va aumentando esas líneas, el ancho, hasta llegar a la C. Esto se refiere más bien cuán ancho viene quedando ese zigzag en la pieza. Así que si digamos que tú quieres hacer un zigzag, aquí lo puedes poner en C, si quieres que te quede lo más ancho. Si quieres que ese zigzag quede mucho más finito, lo vas rodando, ¿verdad?, hasta que llegues al ancho que estás buscando. Si quiero hacer el D, lo llevo al D. Si quiero al E, al F y al G, lo mismo. Sabes que si quieres el lado oscuro, pues acá debes usar el SS. Si es para telas que no estiran, te puedes mantener entre 2 y 3 o puedes ir experimentando con cada uno de esos largos. El 0, la realidad es que casi nunca lo usamos, pero un tip, si vas a coser botón a máquina, importante que esté en 0 para que los dientitos de arrastre no se muevan y puedas coser el botón justamente donde quieras. Ahora te voy a hacer unos ejemplos. Vamos a buscar un retacito de tela, más o menos que tenga el mismo tamaño, para cazar una orillita con otra. Esto es un ejemplo de cómo usualmente realizamos una costura de unión para unir pedazos que estaban separados. Yo le coloco un alfiler arriba, un alfiler abajo y otro en el centro, siempre asegurándome que esas orillitas estén niveladas para que todo quede muy bien. Ahora, para unir estas piezas, siempre en la costura utilizamos algo que se le conocen como márgenes de costura. Y estos márgenes ya los patrones están incluidos y las instrucciones de estos patrones de ropa o accesorios debe indicártelo. La máquina tiene una placa de metal con unas líneas específicamente en fracciones y o centímetros. Al yo darle zoom a la cámara, vas a ver, en el lado izquierdo se ve como realmente te lo trae la máquina. En el lado derecho lo vas a ver que yo le he puesto unos tapes mate para oscurecer y marcar mejor las líneas que usualmente utilizo más en la costura. Esta, por ejemplo, que es la primera, es de 3/8. Ya la segunda, que no se ve muy bien, pero es de media pulgada. Y la tercera es de 5/8, que es la que usamos mucho. Ya esta última es una línea que yo le añadí que no traía la máquina. De hecho, puedes ver uno de mis videos de cómo marcar fracciones en la máquina, porque también lo utilizamos en costura básica. Así que aquí, para coser, la dinámica sería levantar el prensatela, buscar los hilitos, llevarlos al lado derecho o izquierdo, y esta orilla donde pinchamos los alfileres es la que vas a llevar en una de esas fracciones que ya la máquina te trae. Usualmente los 5/8 se utilizan mucho, ¿verdad?, en el mundo, en los proyectos. Así que ahí, para que la costura te quede a 5/8, tú vas a llevar la orillita justamente en esa línea. Hasta que baje el prensatelas y al bajar la aguja, rodando el volante hacia ti, ella quede pinchadita con la tela. Importante, siempre las costuras tú quieres empezarlas dentro de la tela. ¿Ves? Por eso yo pinché adentro. No empieces desde afuera, porque ahí la máquina te va a doblar la tela y te la va a comer. Así que aquí llevas la orillita en la fracción que quieres coser y cuando veas que en el óvalo ya hay tela debajo, ahí bajas la aguja. Y buscas los hilitos para ponerlos al lado. Como ya tengo la aguja abajo, importante, no sé si puedes ver que la aguja me queda en el lado izquierdo. Para que yo pueda coser a esta distancia y la costura me quede a la fracción que dice la línea, la aguja me tiene que quedar en el centro, por lo menos en la Janome 311 LE. Así que acá en el selector de puntada, asegúrate que la rueda está en costura recta, que es la letra A. Aquí, línea con la A. Y el largo de puntada esté entre 3 y 2. Entre medio de estos dos números. Ya ahora, al volver a ver la aguja, ¿ves? Ahora sí me está quedando en el centro. Así que antes de bajar esa aguja, verifica que el selector de puntada esté en costura recta y el largo de puntada entre 3 y 2. Ya llevo la orilla en la línea, bajo el prensatelas cuando vea el óvalo con tela debajo, acomodo los hilos al lado derecho y bajo mi aguja. Importante, si al presionar el pedal ves que la máquina no se mueve, que es lo que me va a pasar, ¿ves? Se escucha ruido pero no se mueve. Es porque debes presionarla hacia adentro. Ya ahí la máquina reconoce que cuando presiones el pedal va a coser. Eso es que a veces se queda hacia afuera cuando estás llenando bobina. Así que aquí sujetamos el hilo y como ya la aguja está abajo podemos retirar ese primer alfiler. Ahora, mis manos van a estar al frente para guiar el material y mi pie va a estar presionando el pedal.
Al principio, esta costura va a llevar remate para que sea fuerte y resistente, así que yo voy a aguantar los hilos para evitar que me le haga un nudo al principio de la costura por debajo. Así que esto es un tip bien importante, suele pasar mucho si no lo aguantamos. Con tu mano derecha aguantas los hilos, con la izquierda vas a guiar la orilla que siempre pase a los 5 octavos. Y con el pedal, con el pie vas a presionar el pedal para que la máquina cosa. Aquí coso de 3 a 4 puntadas hacia adelante. ¿Ves? Si nos movimos, no pasa nada. Al principio, ¿verdad? Puede que no suceda esto, pero lo importante es que ustedes tengan el control. Así que aquí puedes girar, si ves que te pasaste, girar hacia la izquierda para regresar nuevamente a esa medida. Y cuando ya veas que llegaste a los 5 octavos, lo enderezas. Ahora ya di de 3 a 4 puntadas hacia adelante. Voy a buscar la palanca de remate para dar esas mismas puntadas hacia atrás y crear el seguro de esta costura. Así que presiono la palanca de remate y a la vez presiono el pedal. Ahora voy a seguir cosiendo sin salirme fuera de la tela. Cuando vea que llego donde justo empecé la costura, suelto el pedal y suelto la palanca de remate para seguir cosiendo hacia adelante. Pero mi vista en la línea de los 5 octavos para que esa costura siempre quede a esa medida. Llegué a un alfiler, dejo la aguja abajo. Esto me va a ayudar a que no se mueva la tela y retiro el alfiler. Y sigo cosiendo. Llegué a otro alfiler, dejo la aguja abajo, retiro el alfiler y sigo cosiendo. Ahora aquí, antes de salir fuera de la tela, voy a parar, soltar el pedal para dar remate y después puedo salir completamente fuera de la tela. Levanto aguja completamente, levanto el prensatela y alejo. Con una tijera corto los hilitos del principio y del final. Y ya ahí tenemos nuestra primera costura a máquina. Puede que al principio ese remate no nos quede justo encima del otro, pero con el tiempo podemos llegar a que quede de esta manera. Y ahí tienes tu primera costura a máquina. Lo correcto sería luego plancharla aquí abierta y realizarle algún tipo de terminación para que no se siga deshilando la costura. Por ejemplo, podemos darle una puntada en zigzag, que viene siendo la C, así que en el selector de puntada lo llevo a C y en el largo de puntada lo voy a dejar entre 2 y 3. Me aseguro que los hilos estén debajo del prensatela y aquí voy a agarrar una de esas alitas y el resto lo muevo hacia afuera, de esta manera. Ahora voy a llevar la orilla de esa tela, si tengo los hilitos, ¿verdad?, muy largos, los puedo retirar primero. Llevo la orilla de ese sobrante de costura en el mismo centro del prensatela. Y las primeras puntadas las voy a dar a mano. Puedes sostener los hilos del comienzo para que no se haga un nudito. Y doy las primeras puntadas rodando el volante hacia mí. Aquí hay una que me caiga afuera y la otra que me caiga adentro. Eso es lo que queremos realizar con esta puntada. Ya luego presiona el pedal. Levantamos la aguja, levantamos prensatela y ahí tenemos una terminación. Debería quedarte, ¿ves?, una puntada dentro y otra afuera. No como en el final, que se metió la costura completamente dentro de la tela y ahí no te protege esa orilla para que no se siga deshilando. Otra alternativa sería buscar esa orillita y darle un doblez primero, como de un octavito. Si es una tela de fibra natural como esta, que es muselina, con que le pases el dedo, ¿ves?, ya se va a marcar. Y entonces ahí volvemos a realizar lo mismo. Llevo el doblez en el centro del prensatela, doy las primeras puntadas para asegurarme que una cae dentro y otra afuera. Y ya luego sigo dirigiendo. Con una mano sostengo lo que doblé. Poco a poco, ¿ves?, voy rodando los dedos según voy cosiendo. Levanto prensatela, levanto la aguja completa para que no me salgan 4 hilos y corto los hilos. Y ahí tenemos una terminación de zigzag protegiendo la orillita y de calidad. Y de ahí este tutorial con la máquina Janome 311 LE. Espero que te haya ayudado a entender tu máquina, a conocer los fundamentos básicos de manejarla, las puntadas que trae, etcétera, para que entonces sigas creando más confianza con ella, que es la clave de todo, y crear tus proyectos favoritos de costura, ropa, accesorios, ropa del hogar, you name it. Si te gustó este video, dale like, escríbeme en los comentarios
qué dudas todavía tienes o qué otras cosas te gustaría ver en este canal. Compártelo y suscríbete a nuestro canal para que entonces siempre te llegue la notificación cada vez que hacemos un tutorial nuevo. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Chao.